Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática titulada Sesión 9, Lecciones de éxito en la gestión del riesgo ante emergencias, estudios de caso. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Doctor Aristizábal, muy buenos días y bienvenido. Hola Paola, muy buenos días. Buenos días a todos. Como siempre, gracias por estar acá, por participar en esta sesión educativa, en esta comunidad. Esperemos pues que hoy les demos algo de comunicaciones frente a los temas de gestión de riesgo ante emergencias y desastres y que esta información sea muy valiosa para ustedes. También quisiera recordar que ya vamos en nuestra sesión número 9 y nos queda la sesión número 10, que será el día 26 de noviembre a las 8 de la mañana. Continuaremos con la última sesión de este año. Entonces, bueno, muchas gracias, bienvenidos. Y Paola, continuemos con la evaluación, por favor. Listo, doctor, muchas gracias. Así es, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Conociendo así el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿A qué se refiere el decreto 1807 del 2014? A. Sistemas de monitoreo. B. A la incorporación de la gestión del riesgo en los POT. C. Medidas de gestión de residuos sólidos. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Sistemas de monitoreo, 11%. B. A la incorporación de la gestión del riesgo en los POT, 80%. C. Medidas de gestión de residuos sólidos, 9%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Cuando sucede un movimiento sísmico de grandes magnitudes, los hospitales deben A. Prepararse para evacuar. B. Prepararse para atender múltiples víctimas. C. Evacuar los pacientes. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta.
A. Prepararse para evacuar 16%. B. Prepararse para atender múltiples víctimas 49%. C. Evacuar los pacientes 35%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La gestión de riesgo ante emergencias y desastres pretende incrementar las capacidades y reducir las vulnerabilidades. Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos para conocer la respuesta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero, 94%, B, falso, 6%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Aristizábal. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Paola, muy amable. Vamos a resolver algunas de esas preguntas a lo largo de la conferencia. Entonces, bueno, inicialmente vamos a tener dos capítulos principales el día de hoy. Va a ser las lecciones de éxito nacionales y algunas lecciones de éxito internacionales. Es principalmente lo que vamos a hablar el día de hoy. Igualmente, vamos a tener un objetivo general, que es dar a conocer a ustedes, los participantes, las lecciones de éxito implementadas, implementando las herramientas para implementar los estudios detallados de acuerdo con los resultados y los análisis. Vamos a explorar un poco qué son los estudios detallados y qué es lo que nos da este espacio para poder generar mucho más conocimiento de riesgo ante emergencias y desastres al interior de las organizaciones. Por consiguiente, entonces vamos a dar a conocer a ustedes los estudios detallados luego de los resultados de los análisis. Vamos a revisar algunos ejemplos de estudios detallados y vamos también a revisar algunos casos de éxito inicialmente. Entonces, como siempre, pues arrancamos con nuestra ley 1523 del 2012, es algo que siempre refuerzo en todas las conferencias. Y acá nosotros podemos tener acá los procesos principales de la gestión de riesgo ante emergencias y desastres, proceso de conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo de la emergencia o desastre. Y vamos a enfocarnos mucho más hoy en ya la parte de reducción de riesgo y algo de manejo de la emergencia o desastre, ya que en conferencias anteriores pues hemos explicado y expresado muy bien lo que es la identificación y análisis de amenazas, el análisis de vulnerabilidad y análisis y construcción de escenarios de afectación. Sin embargo, hoy vamos a ver un poco también cómo se pueden construir esos escenarios de afectación y también las soluciones tecnológicas que las vimos en algunas conferencias anteriores acerca del monitoreo del riesgo y la comunicación del riesgo también. Entonces, hoy vamos a ver un poco cómo logramos implementar estos tres pilares fundamentales. No son los únicos, pero tal vez son los mínimos que nos pide la ley. Recuerden que esto, a pesar de ser lo mínimo, podemos llegar mucho más arriba y ojalá sea así. De esta forma, pues podemos lograr una implementación de la gestión de riesgo mucho más efectiva. Entonces, aparece también en el marco normativo un decreto que es el decreto 1807 del 2014. Este decreto 1807 es la inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, ya sean los esquemas de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o planes de ordenamiento territorial, dependiendo de la magnitud de los municipios o departamentos en el cual se está implementando. Y en este decreto nos pide, o este decreto pide, que para poder actualizar estos esquemas de ordenamiento territorial es importantísimo generar la gestión de riesgo dentro de este ordenamiento territorial. Sin embargo, adicionalmente también nos piden en el artículo 4 que se determine la categorización del riesgo y establecer medidas de mitigación correspondientes. Y esto se hace por medio de los estudios detallados. Y acá podemos ver que tenemos unos estudios básicos en donde tenemos una escala de 1 a 5.000 y los estudios detallados nos pide que sea 1 a 2.000 aproximadamente. Entonces empezamos a tener ya unos nuevos requerimientos frente a los estudios detallados y de los resultados que nosotros obtuvimos en ese análisis de amenazas y vulnerabilidades, se espera que se profundice mucho más frente a los estudios detallados, ya sea en temas de territorio o ya sea en las organizaciones, también podemos implementar un poco esto. Y entonces, en el contexto de la gestión de riesgo, los estudios detallados se refiere a investigaciones exhaustivas y minuciosas que se realizan para analizar y comprender a fondo un riesgo específico o un conjunto de riesgos, como lo veníamos hablando. Y estos estudios detallados están diseñados para proporcionar una visión profunda de los riesgos que enfrenta una organización, proyecto o sistema también, y generalmente incluyen evaluación completa de los factores que contribuyen a este riesgo. Entonces, vamos a hacer un zoom in
en el riesgo, en el resultado que nos haya salido, de tal forma que logremos evidenciar algo que pronto no sabíamos o logremos evidenciar cuáles pueden ser unas medidas de control también necesarias o que nos pueden ayudar en nuestra gestión. Recuerden que tenemos abierto el chat de preguntas. Yo voy a estar pendiente de las preguntas que me hagan para ir respondiéndolo a lo largo y ancho de la conferencia. Voy a tener acá el panel acá cerca y listo. Muy bien. Ok. Listo. Entonces, ese es el contexto pues, que nosotros tenemos de los estudios detallados. Y acá tenemos también algunos capítulos de los estudios detallados, que es la identificación y evaluación exhaustiva, a un análisis de causas y efectos, un moldeado y simulación, una evaluación de la magnitud del riesgo. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos 4 capítulos, perdón, para poder llegar a generar más estudios al interior de la organización en la que ustedes están. ¿Qué resultados nos puede dar estos estudios detallados? Principalmente desarrollar una estrategia de mitigación, cuál va a ser la forma correcta o una forma muy cercana a lo correcto para poder reducir ese riesgo y para poder tenerlo controlado y generar unos planes de acción. Es clave que estos resultados nos generen unos planes de acción detallados. Y estos son algunos ejemplos de lo que podemos tener como estudios detallados. Este es un ejemplo del mapa de susceptibilidad de movimientos en masa del municipio de San Francisco de Sales, por acá en Cundinamarca, en donde luego de unos estudios que se hicieron implementando el decreto 1807, se lograron obtener estos estudios, estos mapas, en donde cuando vamos a entrar a más detalle, podemos empezar a generar unas estrategias mucho más claras. Entonces, si quisiéramos hacer un estudio detallado de este mapa, lo que hacemos es irnos a las partes rojas que ven ustedes en el mapa y entrar ahí y empezar a hacer un zoom in y bueno, de qué forma lo podemos llegar a hacer o cuánta población está expuesta o si tenemos cuencas de ríos expuestas por ahí a estas remociones en masa. Entonces, clave que podamos llegar a tener estos planos, estos mapas, de tal forma que podemos empezar a ahondar mucho más en ellos. Estos son algunos otros ejemplos importantes que he encontrado en donde tenemos este plan departamental de gestión de riesgo del municipio de Atlántico. Encontré muchos mapas, vale mucho la pena que se vea una revisión exhaustiva. Tiene unos mapas súper detallados frente a temas de inundación, incendios forestales, erosión también. Entonces, importante, es una escala de 1.25.000, es una escala muy buena. Esto se hizo en el 2011 aproximadamente y se tienen disponibles pues, en la web sin ningún inconveniente. Y este pues, es el análisis que hemos mostrado en varias ocasiones, en donde tenemos la priorización de riesgo para monitoreo y priorización, en donde, como ustedes pueden ver, tenemos una identificación de amenazas y al final, en la parte horizontal, tenemos una calificación. Y lo que queremos lograr con esto es que ojalá leamos esta tabla de forma horizontal y no de forma vertical como normalmente en otras metodologías se tiene. De tal forma que podemos decidir que el 0,18 frente a incendios forestales es una clasificación de riesgo, más no significa que la empresa esté en riesgo alto, medio o bajo o un riesgo solamente de incendios, sino que tengamos un nombre y un apellido de la amenaza. En este caso sería incendio forestal, que es la primera. La siguiente para esta empresa fue movimientos sísmicos, 0,15. Y de ahí para abajo empezamos pues a tener una escala de colores en la cual podemos empezar a visualizar hacia dónde puede empezar a hacer gestión. Y entonces vamos a romper algunos mitos y era un poco lo que hablábamos al principio frente a si en una situación de emergencia el hospital siempre debe evacuar. ¿Qué consideran ustedes? Y luego un sismo, ¿el hospital debe prepararse para evacuar? Es algo de las preguntas que hicimos al principio y acá vamos a romper un poco los mitos frente a lo que tenemos en este tema. Vamos a ver que nosotros tenemos a nivel global, tenemos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de nuestra región, tenemos toda una corriente muy grande frente a hospitales seguros frente a los desastres. Y esta es una corriente en la cual se pretende que todos los hospitales y los centros de salud no tengan una estructura como la que ustedes ven en la parte izquierda de sus pantallas, sino como una estructura como la parte derecha, en donde tenemos reforzamiento estructural, donde tenemos una seguridad estructural, no estructural y procedimental muy importante, de tal forma que los hospitales y las clínicas sean el pilar fundamental de la respuesta ante un desastre grande que se presente en alguna ciudad, en algún municipio, y puedan llegar a recibir un gran número de víctimas en espacios muy cortos de tiempo. Cuando sucede este desastre a nivel municipal o en la ciudad,
pues la gran cantidad de personas que quedaron heridas, pero con alguna posibilidad de moverse, van a llegar rápidamente a los hospitales y las clínicas en pro de buscar ayuda. Igualmente, se tienen pacientes al interior de las clínicas y los hospitales y estos pues tienen que seguir atendiendo. Entonces, los hospitales y las clínicas se preparan para responder frente a su emergencia interna y se preparan también para recibir múltiples víctimas en espacios muy cortos de tiempo. Muy cortos de tiempo pueden ser un par de horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eso puede ser muy poco para poderse preparar para recibir gran número de víctimas en este momento. Entonces vamos a ver un video. Voy a ir adelantándolo a medida que vamos viendo ciertas cosas. Este pues es en Japón. Pues como siempre los japoneses tienen pues todo un sistema muy bueno y pues la idea es aprender de ellos lo mejor posible. Este fue un terremoto que se presenta. Entonces, acá estamos pues presenciando inicialmente cómo, a pesar de que es un terremoto muy fuerte, ellos empiezan a proteger los elementos vitales. Elementos vitales, en este caso, para ellos pues son los computadores, los elementos, y como ustedes pueden ver, están supremamente confiados en que la infraestructura puede servir. Están muy confiados en que la infraestructura puede servir, ya que hacía un tiempo, esto fue en el 2011, pero pues ya ellos estaban manejando este tema desde mucho tiempo atrás y hicieron unos reforzamientos estructurales en este hospital, que es de la Cruz Roja en Japón, y pues todos, como ustedes pueden ver, tienen cierta tranquilidad, están muy tranquilos ya que la infraestructura consideran que pueden resistir, pero como pueden ver, están protegiendo el televisor, están protegiendo los computadores, están protegiendo los elementos que a ellos les pueden dar información ahorita que frene el movimiento sísmico. Entonces es muy importante pues ver cómo el sentido de seguridad que puede dar una infraestructura que se considera que está reforzada, que se considera que está en buenas opciones, en buenas condiciones. Y es aquí como empiezan a tener ya una movilización bien importante frente a cómo responder en este momento a la emergencia del desastre. Aquí podemos ver de qué forma ellos empiezan a organizarse. En este minuto ellos inmediatamente, inmediatamente después de que finaliza el movimiento sísmico, empiezan a organizarse y emplean toda una fuerza de despliegue interna frente a emergencias y desastres. Inmediatamente sucede el movimiento sísmico. De esta forma, pues llegan a una sala de juntas en donde generan ya su esquema de respuesta e instalan un situation room, que es pues un puesto de comando, en este caso pues lo llaman una sala de situación, y acá empiezan a distribuir las funciones de las personas. Posteriormente, vamos a ver acá lo importante de hacer el EDAN. La evaluación de daños y análisis de necesidades es importantísima, y entonces ellos rápidamente logran saber si hay pacientes o parte del staff de la población de la clínica, si tiene alguna herida o si tiene algún muerto. Acá se dan cuenta que no. Si las facilidades, la estructura en la cual está construida la clínica tiene algún daño, acá dicen que no, que tiene pocos daños. Electricidad, pues no hay electricidad y se genera electricidad por medio del generador que tiene el hospital. Con respecto a temas de agua, se tiene agua suficiente en el tanque y ellos tienen pues activa su tanque de reserva. El gas, no hay suministro de gas, y en temas de comunicaciones, no hay comunicaciones ni terrestres, es decir, línea fija, que podemos llamar nosotros, ni tampoco vía celular, no hay ninguna de las dos comunicaciones, y el elevador está fuera de servicio. De tal forma pues que ellos tienen que empezar a buscar cómo logran activarse y cómo logran responder en este momento. Y aquí podemos ver cómo ellos van a empezar a ampliar sus capacidades, y ampliar las capacidades significa estar preparados para recibir gran número de personas. En este caso, ellos empiezan a organizar dentro de la clínica, como pueden ver acá en la recepción, se empiezan a organizar los planes de expansión. Los planes de expansión para hospitales, pues es poder lograr
atender muchas personas, ojalá hacer un triage organizado y empezar a dividirlos por zonas. Vamos a ver acá en este minuto cuando ya van a tener el plan de expansión organizado y vamos a ver de qué forma. Aquí ya podemos ver cómo ya tienen organizadas todas las camas para poder recibir las personas. Adicionalmente, a este momento que se presenta, estaban en invierno y había mucha nieve, mucha nieve. Entonces son más factores que se le agregan a una situación pues bien compleja. Bueno, acá vemos cómo también siguen ampliando las capacidades y en esta parte podemos ver ya cómo efectivamente ellos logran identificar con colores cuál va a ser el triage que ellos van a hacer. Entonces en el lobby, en la recepción de la clínica, ya se generó todo un plan de expansión grandísimo, donde cada persona también que va a atender esa área también se viste de ese color. Por eso pueden ver los chalecos de diferentes colores, pero esos chalecos son los mismos colores que tienen o que van a empezar a activarse cuando empiecen a llegar los pacientes. Luego se empieza a presentar una réplica. Acá se empieza a presentar una réplica y en esta réplica pues todos siguen de la misma forma. Bueno, ¿cómo vamos a funcionar? Sin problema, tranquilos. Y acá pues empiezan ya a llegar algunos pacientes y empiezan a generar una atención a estos pacientes. Podemos ver acá cómo ya se tiene el plano completo. Y en el plano completo ya se logra identificar, bueno, acá está una persona quitándole la nieve, porque también, como les comentaba al principio, adicionalmente, al movimiento sísmico tan fuerte, también había una gran nevada en esta región. Entonces podemos ver acá el plano, como ellos lograron determinar cuál iba a ser los colores y en dónde iban a ubicar cada uno de los colores de tal forma que logren hacer una atención mucho mejor con un muy buen plan de expansión. Posteriormente, pues avanza la emergencia y después de avanzar la emergencia, podemos darnos cuenta que también inclusive empiezan a llegar otras instituciones como Ejército y demás a este hospital que quedó en muy buen estado, quedó funcionando muy bien. Entonces es un centro en el cual muchas otras entidades buscan refugio, buscan apoyo, buscan comunicación. Como pueden ver, en ese momento no había nada de comunicación celular, nada de comunicación de líneas telefónicas. Por consiguiente, solamente el radioteléfono era la forma de poderse comunicar en ese momento porque no había otro tipo de comunicación. Y era la comunicación segura de la que hablamos en algunas otras conferencias también. Aquí ya empiezan a desplazar personas del hospital hacia las zonas en las cuales las personas no pueden salir y se genera otra atención. Y bueno, este es un poco el resumen de lo que puede llegar a ser un muy buen plan de expansión, un muy buen plan de atención de múltiples víctimas, cómo los hospitales y las clínicas pueden ampliar sus capacidades para poder seguir atendiendo su emergencia propia y también atender una emergencia que se le puede llegar a presentar al municipio, departamento o a la zona en donde ellos estén. Acá acabamos de ver que decía que nunca le dijeron que no a ningún paciente. Ellos no tenían la misión de no rechazar ningún paciente y así lo hicieron. Y bueno, así fue como este hospital logró superar esta emergencia que se presentaba en esta región y lograr ampliar sus capacidades y poder atender a todas las personas que lo necesitaban en este momento. Bien. Entonces, como veníamos diciendo, los hospitales no se preparan para evacuar a menos que sea absolutamente necesario, y ese absolutamente necesario dependería del EDAN, de esa evaluación de daños y análisis de necesidades que vimos al principio, en donde ellos revisaron rápidamente si tenían algunos daños estructurales o no que ameritaba que tuvieran que evacuar, o si tenían algún corte de suministros de líneas básicas vitales para un hospital que puede ser temas de oxígeno, temas de agua, medicamentos y demás. Si no tienen cómo atender a los pacientes, pues tendrían que evacuar y trasladarlos hacia algún otro sitio. Entonces, este es un ejemplo del 2011, ya hace varios años, pero bueno, pues Japón está muy
avanzado y con una conciencia de la seguridad bien avanzada, en donde nos pueden enseñar muchas cosas de cómo hacer. Entonces, como lo preguntamos al principio, efectivamente la gestión de riesgos de emergencia y desastres lo que pretende es ampliar las capacidades, que las capacidades pesen mucho más que las vulnerabilidades, de tal forma que tengamos un mayor nivel de seguridad, de tal forma que las medidas de mitigación, protección financiera y preparación sean el fuerte de la gestión de riesgos de emergencias y desastres. Y vamos a pasar a algunos estudios de caso en algunas empresas, de los estudios detallados que se hacen. Entonces, luego de poder tener esa escala o esa calificación de riesgo, las empresas empiezan a decir, bueno, yo debería enfocarme en este riesgo. Si es incendio, si es incendio estructural, si es incendio forestal, debería entrar a hacer un estudio detallado de cada uno de estas amenazas. Entonces, este es un ejemplo. En este ejemplo, pues es de una entidad financiera, se omite el nombre por temas de confidencialidad, en donde se logra condensar en un solo dashboard, en una sola página, se logra condensar la totalidad de las sucursales bancarias que ellos tenían, de tal forma que logran condensar 200, 300 estudios de análisis de amenazas y vulnerabilidades, y en donde logran ya poder tener información vital para poder identificar hacia dónde deben empezar a generar esos esfuerzos. Entonces acá podemos ver que se evaluaron 40 amenazas evaluadas, se hicieron 364 preguntas a lo largo y ancho de todas las sucursales. En la parte izquierda pueden ver que tenemos un listado de vulnerabilidad específica frente a cada uno de las evaluaciones que se hicieron, pero todo queda condensado en una sola herramienta, y para los tomadores de decisión esto es muy valioso porque pueden empezar a trabajar fácilmente. Estos son algunos otros ejemplos, tenemos algunos ejemplos. El ejemplo primero es en donde tenemos una empresa, otra empresa del sector financiero también, que tiene varias sedes a lo largo y ancho del país. Sin embargo, pues ellos han trabajado mucho en temas de sistemas físicos como rociadores, toboganes, hacen simulacros de evacuación, han actualizado el plan de respuesta a emergencias, han hecho un análisis de riesgo en el 97% de las sucursales. Esto es un logro grandísimo, en donde logran que se tiene toda esta información. Sin embargo, a pesar de tener todos estos esfuerzos, deciden hacer unos estudios detallados frente al estudio del comportamiento frente a la amenaza de incendio de las instalaciones a las cuales se van a evaluar. Y acá se definen 7 requerimientos, 7 elementos principales, que es detección y notificación, supresión, manejo del humo, compartimentalización, integridad estructural, instalaciones para bomberos y estrategia de gestión. Estos 7 elementos se definieron junto con el cliente de tal forma que fuera muy ácida la evaluación que se va a hacer, para que ellos realmente lograran determinar cómo se comporta mi edificio frente a la amenaza de incendio, que fue la amenaza que salió más alta en el informe que se presentó inicialmente. Entonces acá se empezaron a tener ciertas definiciones frente a qué es detección y notificación. El estudio o los estudios siempre tienen que tener las definiciones para esa empresa, para esa compañía, ya sea basado en normatividad o ya sea interno a la compañía. No podemos pretender que signifique lo mismo en una empresa de hidrocarburos que en una empresa de servicios. Puede tener unos contextos similares, pero es muy importante que esas definiciones sean propias y adoptadas por la organización. Acá se define también qué es la supresión, y es la forma de contener ese crecimiento de un incendio o extinguirlo usando ya sea extintores o mangueras también en los gabinetes o los rociadores. Acá, de qué forma el edificio, la infraestructura maneja el humo, si tiene sistemas de extracción o no en las escaleras de evacuación, de qué forma se puede hacer una ventilación mecánica, si hay ventilación natural o no. En temas de compartimentalización, en este caso, se detalló mucho acerca de qué forma se puede contener la propagación del incendio. Y es, bueno, si el incendio se está presentando en esta área, de qué forma se logra contener ahí y que no empiece a crecer mucho más por fuera de esa zona en la que se está generando. Y también una integridad estructural, de qué forma la carga estática del mismo edificio, la dinámica, los ocupantes del edificio, cómo se pueden comportar en el momento de un incendio. También acerca de qué instalaciones físicas soportan la intervención del cuerpo de bomberos cuando llega la ayuda y el cuerpo de bomberos se tiene que conectar a la red también para generar mayor presión o para poder meter más agua al sistema, si los tenemos o no, si los ascensores están funcionando de tal forma que se bloqueen en la parte de abajo y los bomberos puedan subir por los ascensores también a atender el incendio. Y todo esto también se condensa en una estrategia de gestión de tal forma que se pueda determinar
Si todo esto físico funciona también con buen entrenamiento, buena capacitación, si se tiene la información disponible, si las personas que ocupan el edificio saben cómo activarlo, saben qué hacer en el momento que se presenta algún incendio. Y entonces, después de poder evaluar todas estas variables, se empiezan a generar varios resultados en donde se tienen 9 edificios evaluados, 5 edificios en Bogotá, 4 edificios fuera de Bogotá, donde se hacen unos hallazgos generales frente a sistemas de protección disponibles, los sistemas y demás. Acá se generan otros resultados frente a la edad de los edificios, que es relevante también. Acá algo de información sistematizada, qué tanta información tenían en el edificio acerca de las fichas técnicas del sistema contra incendios, de qué forma tenemos la información de los ejercicios de evacuación que se han presentado antes, si tenemos tiempos y demás. Y bueno, acá tenemos algunos resultados de algunos de los edificios, en donde pues cada se evaluó edificio por edificio y se puede demostrar de qué forma se puso en cada edificio la ocupación, cuánta espera y demás. Este es otro resultado de otro edificio. Este edificio pues tenía otras características diferentes, donde tenía 2 escaleras también, cuál era la ocupación de los edificios, cuál era un sistema de presurización, si tenía rociadores o no, y se empezó a dar forma frente a cuál sería el tiempo estimado de respuesta a esta situación en minutos también para cada uno de los edificios. Otro ejemplo que podemos llegar a tener es acerca del modelo de gestión de la NFPA 10, en donde tenemos algo de cómo debemos ubicar los extintores y cuál sería el rango de cobertura de cada uno de los extintores que ubiquemos en una edificación. Esto es muy importante porque recuerden que no solamente poner unos extintores en un plano o en una parte física, afortunadamente tenemos ya muchas normas de referencia y tenemos estudios que nos permiten identificar, bueno, si pongo este extintor de este tipo, cuál sería el rango de cobertura que me puede dar y poder ubicar los extintores, no porque me dijeron, no porque considero que sea así, sino porque realmente hay un estudio detrás de que nos dice cuál sería el rango de cobertura de cada uno de los extintores que nosotros estamos ubicando. Y esto ya tiene cierto sentido y el por qué los vamos a ubicar de esa forma. Adicionalmente, se pueden ubicar en los planos también con algunos extintores sugeridos también, frente a si es una capacidad de 20 libras, de 10 libras, de qué forma lo vamos a hacer, y nuevamente los rangos de cobertura, en donde tenemos unos diámetros de cobertura que posiblemente se puede llegar a tener en una situación de emergencia. Y acá tenemos pues algunas siglas y la descripción. Es importantísimo que esos planos y esas convenciones queden para lectura de todas las personas, sepan o no sepan del tema, tengan o no tengan información frente al tema, pero que se puedan ubicar muy bien en el plan. También se pueden hacer estudios detallados frente a temas de señalización. La señalización puede ser muy subjetiva, sin embargo, si tenemos un estudio detallado frente a la señalización, pues logramos tener un sustento técnico para poder ubicar o no señalización de acuerdo con lo que el resultado del estudio nos pueda llegar a dar. Acá tenemos otro ejemplo de las convenciones de la señalización y diferentes ejemplos: señalización de prohibición, de precaución advertencia, de obligación de mando, de señales de seguridad, y cada una de las señalizaciones en dónde se va a ubicar. Recuerden que tener sobredimensionada la señalización es complicadísimo. Si tenemos muchas señalizaciones es supremamente confuso, pero podemos combinar todas estas señalizaciones de tal forma que podemos llegar a tener un entendimiento con las personas que visitan las instalaciones. Este es otro ejemplo pues, de algunos planos de evacuación donde ya tenemos un estudio detallado frente a, bueno, ubicación de extintores, la ubicación de la señalización, y si nosotros tenemos personas que trabajen en otro idioma, pues tenemos que tenerlo en los 2 idiomas. Es muy importante pues que personalicemos estos planos de evacuación, estos estudios detallados de evacuación a la realidad del negocio. Podemos tener personas que, no sé, japonesas, chinas o que hablen inglés, y aquí podemos llegar a tener esa posibilidad de poderlo detallar. Este tercer ejemplo, pues entonces pasamos ya de la parte industrial o digamos edificios y ciudad a una actividad económica también, que en este caso es la actividad económica del rafting. Este es un plan de contingencias que realizamos con Naciones Unidas para el cañón del río Güejar, en donde estamos desarrollando o se desarrolló ya ese plan de contingencias de la actividad económica, de la actividad de rafting del río. Y es bueno, ¿cómo vamos a responder todos los que estamos operando en el río? Sean empresas diferentes, son varias empresas privadas, son también cooperativas y demás, y de qué forma vamos a responder en el momento que se lleguen a presentar una o múltiples emergencias durante la ejecución de la actividad económica. Y este es un ejemplo muy bonito porque fortalece a la comunidad y fortalece la posibilidad de respuesta de toda esta comunidad que están ejerciendo una actividad económica, pero que lo están haciendo de una forma muy responsable y de una forma en la que se quieren preparar, seguir preparando, teniendo más capacidades
para reducir las vulnerabilidades que se identificaron. En este ejercicio, pues se vieron ejercicios de simulación, como ustedes pueden ver en las fotos, en un escenario en donde hay una mesa, en donde se tienen diferentes recursos, de tal forma que se va haciendo un ejercicio de cuáles serían las situaciones que pueden desplegar un plan de contingencias, cuál sería el factor detonante que hace que se presente una emergencia o un desastre en la actividad económica, y empezamos a plasmarlo en mesa con todos los operadores y con todas las personas que tienen que ver con esta actividad, de tal forma que se empezaron a generar las dinámicas de, bueno, cómo deberíamos actuar, qué recursos tenemos, de qué forma lo podemos llegar a hacer. Y es así como sale pues este documento en donde no solamente buscamos con la simulación, también hicimos un ejercicio de campo en donde se hizo un simulacro general de todo el río, y adicionalmente se montaron unos sistemas de comunicación de emergencias también para ese escenario preciso también, en donde se tomaron tiempos de en cuánto tiempo se podría llegar a tener una comunicación de emergencia que pueda servir tanto para el cañón como también para los municipios cercanos, de tal forma que puedan llegar a tener comunicación vía radio en ese momento, ya que la comunicación vía celular, pues en este cañón es completamente difícil o casi que nula, se podría llegar a decir. Y tenemos otro cuarto ejemplo, tenemos nuevamente un video muy interesante de Japón, vamos a revisarlo, en donde han logrado generar unos elementos claves para poder evitar inundaciones. Gigantescas catedrales subterráneas protegen Tokio y alrededores de inundaciones catastróficas. Construidas sobre poderosos pilares de hormigón más altos que la Estatua de la Libertad, están intercomunicadas entre sí y sirven para almacenar y regular el exceso de agua descargado por tormentas y tifones. El depósito de Kasukabe, la mayor instalación de este tipo en el mundo, es sinónimo de seguridad para la región. En esta zona, las lluvias torrenciales causan a menudo inundaciones en calles y viviendas, incluso sin ser un tifón. Así que esta infraestructura fue construida con el objetivo de desviar el agua. Al comparar el antes y el después de la creación de este depósito, el número de casas dañadas por inundaciones por fuertes lluvias disminuyó en un 90%. A pesar de su probada eficacia, algunos expertos consideran que el enfoque de las autoridades niponas se queda corto. Kei Yoshimura, profesor de meteorología de la Universidad de Tokio, comparte esta opinión. También se debería poner el acento en los preparativos blandos, en lugar de centrarse solo en construir infraestructuras duras. Preparar a la población para realizar evacuaciones rápidas y ser conscientes de los riesgos potenciales que hay en cada vecindario serían medidas muy eficaces, explica. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el número de tifones anuales se ha incrementado en un 50% en las últimas 4 décadas y también son más intensos. Atravesado por más de 100 ríos, Tokio y su gran cinturón, donde viven más de 38 millones de personas, pone el acento en la construcción de más túneles y embalses subterráneos para proteger a la población frente al aumento de este tipo de fenómenos climáticos ligados al calentamiento global. Bien, entonces podemos ver cómo ellos han logrado tener todo un sistema de contención de esas fuertes lluvias que se pueden llegar a presentar, y es pues muy valioso cómo lo hacen, de qué forma lograron generar una infraestructura gigante para poder contener esa cantidad de lluvias. Sin embargo, también en el video mencionaba algunas de las personas entrevistadas que no solamente la infraestructura es lo necesario, sino todas esas acciones blandas, mostraba él, que pueden ser todos los temas de capacitación, entrenamiento, de la cultura, de que ojalá no las tapen, de tener un sistema de mantenimiento, de tenerlas siempre activas, y eso pues debe funcionar muy bien también. Sin embargo, acá en nuestro país también tenemos varios sistemas de alertas tempranas. Este es un ejemplo de los sistemas de alerta temprana de Cali, en donde la Secretaría de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres de Cali tiene todo un geoportal de sistemas de alertas tempranas inteligentes y comunitarias. Entonces es importantísimo como Cali también lo tiene, Bogotá también lo tiene, Pasto también, bueno, varias ciudades ya empiezan a tener diferentes sistemas de alerta temprana frente a lo que se les puede llegar a presentar en su territorio, en su municipio. Adicionalmente, como lo hemos visto en conferencias anteriores, también tenemos muchos planos y sistemas de monitoreo de los volcanes
del Servicio Geológico Colombiano, en donde se tienen casi que minuto a minuto monitoreado algunos volcanes de nuestra población. Y acá tenemos también otros sistemas, como pueden ser unos sistemas de gestión, unos software, los cuales condensan toda la información de gestión de riesgo de las empresas. Acá este es un ejemplo rápido en donde se puede llegar a tener información rápida de dónde está mi infraestructura y esta infraestructura a qué amenazas se pueden ver expuestas luego de haberlo alimentado con una muy buena forma de poder generar una calificación de amenazas, identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades también. También tenemos estos mapas, como les venía diciendo, estos son los mapas de Bogotá, en donde se tiene un radar en Bogotá de temas de lluvia, de soluciones tecnológicas frente a los temas de lluvia también, y sistemas de radares donde les va a decir a las personas que hacen la consulta cómo se está presentando la lluvia en diferentes zonas de Bogotá. Los que vivimos en Bogotá sabemos que puede estar lloviendo en una cuadra, pero en 3 o 4 cuadras ya no está lloviendo. Y acá está muy bien mapeado por parte del IDIGER. Estos son algunos otros sistemas, como el sistema SCADA, que puede ser utilizada para el espinoso problema que se da cuando hay una distancia muy, muy grande de un punto a otro, en el orden de kilómetros entre diferentes puntos, y la supervisión y control y adquisición de datos facilita los programas necesarios para controlar toda la distancia, de manera que ofrece la posibilidad de poder controlar todos los puntos sin la necesidad de realizar una visita, evitando el alto costo que esto puede llegar a tener. Es decir, yo puedo llegar a controlar flujos de algún líquido o algún hidrocarburo a N kilómetros de distancia, de tal forma que si se me genera una alerta, ya sea por una explosión, o sea por una fuga, o porque sucedió un movimiento sísmico muy fuerte y algo de la infraestructura se dañó, podría desde Bogotá cerrarlo, desde otra ciudad en donde esté, cerrar esos pasos de líquidos o de flujos de hidrocarburos, de tal forma que se pueda evitar un derrame muy grande o alguna fuga adicional que genere una segunda emergencia en ese territorio en el cual estamos nosotros operando. El uso de drones pues ya es una realidad, los drones ya están funcionando muy bien para los temas de incendios forestales también, inclusive también para la búsqueda y rescate de personas e identificación de personas, ya con base en la inteligencia artificial, pues podemos llegar a tener la posibilidad de que el dron pueda mapear toda la infraestructura o el sitio en donde está buscando a alguien y logre identificar una persona diferente a lo que puede ser escombros, ropa, o materiales que pueden llegar a confundir el ojo humano. Acá tenemos mapas de microzonificación sísmica también, o zonificación sísmica, en donde podemos llegar a tener una visual mucho más clara de todo nuestro país con temas de amenaza sísmica. Importantísimo que nosotros pudiéramos llegar a consultar este mapa, podemos hacerle zoom in y es bastante bueno en el Servicio Geológico Colombiano. Y adicionalmente también se han generado muchas formas de generar comunicación en emergencias y desastres. Motorola tiene un sistema de comunicación de rescate y emisión impresionante, en donde logran activar todo un gran sistema de comunicación crítica frente a emergencias y desastres, que no se caiga la comunicación, que logre llegar a restablecerla de forma rápida, que tenga su propia autonomía y funciona muy bien. Como podemos ver en Japón, esto pues es algo parecido. Importantísimo que sean sistemas de comunicación e identificación, que se generen mensajes claros y concisos y que tengamos varios canales de comunicación para poderlos utilizar en el momento de la emergencia. Y también en Colombia se han generado varios ejemplos de estos temas, como el sistema de alerta temprana por deslizamientos en Medellín, un modelo predictivo de inundaciones en el Valle del Cauca, que lo vimos ahorita en una de las imágenes. También se está realizando el uso de drones en la evaluación de daños después de un huracán, como fue en San Andrés. En San Andrés se generó con drones un mapeo muy grande de la región como quedó y fue una labor muy buena. Igualmente también se hace el uso de redes sociales para la comunicación durante terremotos en Bogotá, en donde se activa la red social y decir yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y esto logra generar mayor comunicación. También tenemos unos ecosistemas de soluciones tecnológicas, no solamente a nivel municipal y departamental, sino a nivel interno entre las compañías. Se debe llegar a tener sistemas de alerta temprana que nos permitan saber si alguna tubería está generando mayor temperatura de la que debe generar, si hay una tubería que de pronto va a generar cierto escape de algún gas, si se está generando una inundación. Todo esto funciona muy bien al interior de las compañías y es importantísimo que se tengan sistemas de alerta temprana también. Estos sistemas de alerta temprana nos permiten a nosotros poder llegar a tener una respuesta más efectiva antes de que se genere una emergencia, una comunicación y unos datos precisos para poder llegar a predecir ciertos movimientos. Por ejemplo, hay empresas mineras de cielo abierto que
tienen ahorita unos sistemas de monitoreo en el cual pueden predecir la reptación del suelo. Esos sistemas de monitoreo son cámaras que están revisando minuto a minuto, segundo a segundo, si el suelo va moviéndose y pueden llegar a predecir una remoción en masa al interior de esta mina. Entonces es bien importante. Minas en socavón, que ya tienen sistemas de comunicación por cable radiante, que es un cable que le permite tener sistema de comunicación vía radio al interior de túneles de N kilómetros de distancia también. Entonces, algo de innovación que podemos llegar a tener también adicional, pues vamos a verlo un poco en este video, en donde varias empresas se unieron para poder llegar a tener unos sistemas de innovación. A map-based system, so it gathers information in from both field users and in from command headquarters, and synthesizes that information so that you can see it on maps, and then also pushes that information out to the field so responders in the field know in real time what is going on. It's the first time it was field tested here in multiple countries engaging with this technology. It's very effective and really helps them better orchestrate and manage their first response. We design some of the sites in the virtual reality, and in this way we can test the whole scenario, the whole communication chain and everything. And they're all connected, so they have cars that are assigned to themselves, and they can take the videos. It allows us to gradually dive into the field exercise. The MMGS system allows calling a remote doctor, maybe from the other side of the world, who will see this data that is shown on this screen and will be able to provide useful feedback for teleconsultation. This is the sensor that is on the patient chest, and we are receiving the data about the heart rate and respiratory rate. Everything is going via Bluetooth on this tablet. These projects will eventually help to get the information, the right information, into the right hands as quickly as possible, allowing the best decisions to be made, saving lives and property. Bueno, muy bien. Y es así que también como toda esta tecnología pues va avanzando a pasos agigantados y nos puede llegar a permitir a nosotros tener más información, mejor sistemas de respuesta a emergencias, más efectividad, no generar recursos o disponer recursos donde no saben disponer, sino de una forma mucho más puntual poderlo hacer. Entonces, bueno, muchas gracias. Les presento la bibliografía. Eso es parte de lo que nosotros podemos llegar a tener para que ustedes puedan consultar más y más y más información. De esto ahorita hay mucha información, afortunadamente. Y bueno, Paola, procedamos a la evaluación, por favor. Listo, doctor, muchas gracias. Así es, pero antes de pasar a nuestra evaluación, tenemos una pregunta, doctor, nos la realiza Aldo Mendoza. Dice, desde su conocimiento, ¿cómo se puede mejorar el sistema a nivel Estado nacional, departamental, municipal, de organismos de socorro y de población civil? No veo la pregunta, Paola, pero no entendí muy bien al principio. ¿Dice a nivel qué, perdón? A nivel Estado nacional, departamental, municipal, de organismos del socorro y de población civil. Wow, bueno, pues es una gran... listo, ya lo vi. Aldo, muchas gracias. Es una gran pregunta. Ojalá tuviera una respuesta absolutamente clara frente al tema. Y pues, Aldo, acá entramos a un tema, digamos, político que no voy a ahondar mucho, pero pues realmente, pues tenemos una unidad nacional para gestión de riesgo, un sistema supremamente robusto que ha funcionado muy buenos años. La ley 1523 le dio toda una fuerza impresionante a los sistemas de respuesta a emergencias en nuestro país y desastres y a toda la fase de prevención y demás. Como venimos viendo al principio, pues tenemos la ley 1523 y tres fases, tres pilares fundamentales y funcionan muy bien. Y en algunos momentos hemos visto cómo se compone el sistema. Yo me atrevería a decir que los recursos están, que la infraestructura está, que la gobernabilidad está. Una fase principal pues es ojalá que la corrupción dentro de esta
sistema pues se elimine por 100%, que esto no puede llegar a funcionar así. Y esa sería una de las primeras mejoras en el sistema a nivel Estado nacional, pues principalmente, que es la pregunta de Aldo, en donde pues si no existiría corrupción en estas entidades, pues el tema funcionaría muy diferente. Adicionalmente, Aldo, es muy importante que en estas entidades existan personas entrenadas, capacitadas y que técnicamente conozcan del tema. Desafortunadamente en muchos municipios y departamentos hemos encontrado que a alguien le ponen la labor también del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo o la Dirección de Gestión de Riesgo, como lo llaman en cada uno de los municipios y departamentos, y ese alguien tal vez no tiene ni idea técnicamente de todo el universo que compone los temas de gestión de riesgo ante emergencias y desastres, y se generan muchos errores. Adicionalmente, también en temas de los organismos de socorro y protección civil, tenemos toda una posibilidad de gestionar recursos también a nivel municipal y departamental. En algunas conferencias anteriores hemos mostrado en dónde están los fondos para poder financiar este tipo de proyectos. Desafortunadamente se ha tenido que a lo largo de la historia no se presentan proyectos, o los proyectos que se presentan son proyectos que pronto tienen muchas falencias, y desafortunadamente existe una pereza presentar esos proyectos y llenar gran cantidad de formatos y estudiarlos y tener unos documentos a profundidad. Pero algunos de los ejemplos de los que vimos, algunos de los ejemplos de los estudios que hemos hecho han sido con recursos de fondos de inversión municipales o departamentales para gestión de riesgo, en donde si se presenta bien el proyecto, donde se hace un estudio técnico detallado, donde se hace realmente la tarea juiciosos, pues los recursos están y funcionan. Bien. José Jaramillo nos pregunta dónde se accede a ver información, imágenes sobre movimientos telúricos. José, en Servicio Geológico Colombiano. Servicio Geológico Colombiano tiene una gran cantidad de mapas bien buenos. No sé, José, en qué ciudad estará, pero si está en Bogotá, también en la página del IGER tiene muchos mapas donde también le puede llegar a dar información. Tiene los escenarios de afectación también, tiene unos estudios ya hechos bien importantes. María Cecilia nos pregunta, ¿cómo se puede aportar en este tema como individuo de una comunidad específica a un trabajador de empresa? Perfecto, María Cecilia. María Cecilia, hay una corriente grandísima que se llama la respuesta comunitaria ante emergencias y desastres. Esto a nivel planetario está funcionando y eso ya tiene una atracción muy grande. Acá en Colombia apenas estamos empezando a generar esa dinámica frente a nosotros como comunidad. También tenemos que ser los responsables frente a atender una emergencia o un desastre. Recuerden que el único responsable de atender una emergencia o un desastre no es la brigada de emergencias, somos todos los que estamos en una organización, los que estamos en una comunidad. Todos debemos actuar de forma como están en nuestros procedimientos. Entonces, en parte, pues puedes ser parte en tu comunidad de los planes de respuesta comunitaria ante emergencias y desastres que ya se empezaron a generar. También tenemos todos los planes de ayuda mutua. Puedes entrar a la página del IGER en Bogotá principalmente, en donde puedes ver si tú estás como organización dentro de un comité de ayuda mutua que se ha generado o no, o puedes generar tu propio comité de ayuda mutua, también lo puedes hacer. Entonces, bueno, María Cecilia, eso es súper importante. Buenísimo. Y José Jaramillo, o lugares donde la Tierra puede generar más emergencias. José, hemos visto en conferencias anteriores los planos, hay varios mapas que se pueden llegar a conseguir. Entonces nosotros en otras conferencias hemos mostrado cómo podemos tener los mapas de inundación, de remoción en masa, de incendios forestales, de movimientos sísmicos, y cómo podríamos nosotros poner la infraestructura o nosotros ubicarnos en esos mapas de tal forma que podamos llegar a identificar cuáles son las zonas que tienen mayor incidencia de las amenazas, principalmente de origen natural. Pero en dónde se puede llegar a generar más emergencias, José, es casi imposible poder llegarlo a decir, porque tendríamos que identificar muy bien emergencias de qué tipo, si es movimiento sísmico, si es remoción en masa, si es incendios forestales, si es inundaciones. Entonces no podría uno meter todo en una sola bolsa. Sería un error poder llegar a decir que es que en esa zona se presentan más o menos emergencias. Todo hay que hacer un estudio muy detallado. Bien, nos quedan 3 minutos. Bueno, entonces, Paola, pasemos a la evaluación, por favor. Muchas gracias. Listo, sí, señora, así es. Vamos a dar paso a nuestro sondeo final. Primera pregunta.
¿A qué se refiere el decreto 1807 del 2014? A. Sistemas de monitoreo. B. A la incorporación de la gestión del riesgo en los POT. C. Medidas de gestión de residuos sólidos. 15 segundos a nuestros asistentes para que conozcan el resultado de sus respuestas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Sistemas de monitoreo 13%. B. A la incorporación de la gestión del riesgo en los POT 84%. C. Medidas de gestión de residuos sólidos 2%. Doctor Aristizábal, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Listo, perfecto, ¿no? Pues gracias a este porcentaje tan grande que respondió la B, efectivamente es la inclusión de la gestión de riesgo en el ordenamiento territorial, es algo muy, muy importante que todos los municipios deben hacer. Esa es información que está actualizada en los municipios y departamentos y que todos ustedes los podrían llegar a descargar o pedir en su municipalidad también. Ok, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuándo sucede un movimiento sísmico de grandes magnitudes, los hospitales deben A. Prepararse para evacuar. B. Prepararse para atender múltiples víctimas. C. Evacuar los pacientes. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Prepararse para evacuar, 9%. B. Prepararse para atender múltiples víctimas, 74%. C. Evacuar los pacientes, 17%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, muy bien. Esa es la idea. La idea es que nuevamente un hospital o una clínica se prepara para atender su emergencia interna y para recibir múltiples víctimas en espacios muy cortos de tiempo. Entonces, principalmente en eso, evacuar un hospital es la última opción. Tiene que ser un escenario muy difícil para que realmente se tome esa decisión. Ok, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. La gestión de riesgo ante emergencias y desastres pretende incrementar las capacidades y reducir vulnerabilidades. Esto es A verdadero, B falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras conocemos el resultado de las respuestas, doctor, por favor, ¿nos puede recordar la fecha de la próxima acción educativa? Sí, es el 26 de noviembre a las 8 de la mañana, la siguiente conferencia. Muchas gracias. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A verdadero 99%, B falso 1%. Esta tercera y última pregunta, ¿cómo nos puede, doctor? Bueno, súper bien, Paola, muchas gracias. Efectivamente eso es, se podría resumir toda la gestión de riesgos de emergencias y desastres o resumirlo al interior de las organizaciones. Me parece muy bueno que todos lo tengan clarísimo, que eso es lo que tienen que hacer. Es importantísimo que al interior de las empresas aumente las capacidades. Ustedes como personas aumentar capacidades para reducir la vulnerabilidad. Es la misión que tenemos. Muchas gracias. Bueno, doctora Aristizábal, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos por estar conectados. Gracias a ti, doctor. En esta ocasión queremos invitar a todos nuestros habitantes del departamento del Cesar a participar de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Cesar Más Positiva 2024 que vamos a llevar a cabo este 1 de noviembre y cerramos este 2 de noviembre con Familias Seguras. Están cordialmente invitados a que nos acompañen en estas espectaculares acciones educativas. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación, en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular.
Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Nos dejamos con el siguiente video de los congresos que hemos realizado. Que tengan un excelente día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.